aflicción estaba mi corazón, rodeado de duda y de confusión. No tenía fuerzas para continuar, pero tú me levantaste y llenaste de paz. Había olvidado, tan solo bastas tú. Tú eres mi guía, mi camino a seguir. Vuelvo a ti, mi amigo Jesús, donde lejos tú me esperaste a mí. Dios les bendiga, amados jóvenes. Les queremos dar la bienvenida a esta transmisión de Live de Jóvenes en el año 2021, un año maravilloso que el Señor nos está regalando, un año de oportunidades, un año donde la misericordia del Señor está sobre nuestras vidas. Y de hecho, el motivo de que hoy tengamos este espacio ya es una gran bendición en la que el Señor nos va a hablar. Queremos compartir con ustedes este programa, queremos que ustedes también sean partícipes, ¿verdad?, de esta transmisión, puedan dejarnos ahí sus comentarios y puedan compartir esta bendición con sus amigos y con los hermanos, ¿verdad?, que siempre es bueno compartir de la palabra del Señor. Entonces, para este live muy especial de inicio de año, queremos darle la bienvenida a todos ustedes que nos han acompañado siempre y también queremos darle la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en esta oportunidad. Ya han sido conocidos por ustedes y es motivo a nosotros de alegría de poder tenerlos en este espacio, de poder compartir con nuestros hermanos que a la larga nos hemos convertido en amigos. Queremos darle la bienvenida a nuestro hermano José Carlos Méndez. José, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Berito. Bendiciones, hermanos. Es un privilegio estar iniciando el año con este programa hermoso de jóvenes y queremos que el Señor nos use hoy para ser de bendición para todos ustedes. Gracias, Berito. Amén, eso es lo que anhelamos y ese es el propósito por el que estamos nosotros acá. Queremos darle también la bienvenida a Valesca Pacheco. Vale, bienvenida, gracias por estar aquí. Amén, Vero, muchas gracias. Primeramente, gracias al Señor por la oportunidad y a nuestras coberturas también por la confianza que nos dan de estar aquí para compartir un mensaje del Señor a nuestras vidas. Aleluya. Amén. Y queremos iniciar nosotros, el día de hoy tenemos una mecánica muy linda y muy especial porque nos da la posibilidad de poder compartir con otros hermanos y de poder aprender nosotros también, ¿verdad?, el mensaje que ellos tienen del Señor para nosotros. Y en este primer momento vamos a estar nosotros tres de los hermanos que ya les presenté y vamos a hacer un cambio a la mitad del programa para que puedan tener también la intervención otras hermanas que nos acompañan también para el día de hoy y que nos van a bendecir. Entonces vamos a ir nosotros corriendo un poco, ¿verdad?, porque si no, no nos va a dar tiempo. Queremos compartirles que el día de hoy el tema es encuentros con Jesús, ¿verdad?, y esos encuentros en donde nos cambia la vida. Realmente hay esperanza para nosotros, para ti que nos estás escuchando. Tal vez hay algo que te hace, en lo que te has sentido limitado, pero el Señor nos viene a dar esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza en la que tú puedes tomar hoy una decisión de poder seguir al Señor, ¿verdad? Nosotros te queremos presentar algunos de los ejemplos para que tú puedas ver cómo el Señor tiene misericordia, tiene paciencia con cada uno de nosotros y nos trae bendición. Esos encuentros que realmente nos cambian la vida, ¿verdad? Vale, vamos a empezar contigo. Tú tenías algunos ejemplos de los que nos pudieras platicar. Amén, gracias, Vero. Sí, amados hermanos, pensando en el tema, como bien dijo Vero, encuentros con Jesús. Y qué maravilloso es poder tener un encuentro con nuestro Señor, que nos hable, poder verlo, conocer qué es lo que a Él le agrada, ¿verdad? Se nos ha estado enseñando en los discipulados precisamente acerca del Apocalipsis. También nos han estado hablando del día del Señor, cuando el Señor se lleve a la iglesia arrebatada, quiénes son los que se van a ir, qué características deben tener.
y también que no debemos estar en el día del Señor grande y terrible, que es la tribulación, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en el Apocalipsis. Se nos ha estado enseñando por medio del anciano Rodrigo que el Apocalipsis es un periodo que empezó desde que el Señor vino, murió y resucitó, y cuando resucita se empieza a manifestar a María principalmente, dice la palabra, María Magdalena, luego a sus discípulos, y luego se presenta a los 12 ya nombrándolos como apóstoles. Pero ¿qué es Apocalipsis? Como ya muchos sabremos, ¿verdad? Viene del griego 602 y una de sus traducciones significa manifestación. O sea que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor es porque Él se manifiesta en nuestra vida. Y hemos estado aprendiendo que una de las formas y la forma principal de esperar este encuentro con el Señor es ansiosamente. Si algo nosotros debemos hacer es esperar y anhelar esos encuentros con el Señor, que no solo va a ser uno, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sino que sean muchos antes de que Él venga. Pero lo debemos esperar ansiosamente. Y yo me ponía, bueno, el Señor me hablaba acerca de un hombre que no conociendo a Jesús, anhelaba conocerlo. Y aparte de ese anhelo lo llevó a tener una acción, y esto estoy hablando de Zaqueo. Quisiera leer en 1 Corintios 1:7. Primero, lo de ansiosamente, perdón, solo recapitulando. 1 Corintios 1:7 dice: de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí era lo que les decía, ¿verdad? Y también el ejemplo de Zaqueo que está en Lucas 19:2 y dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y aquí yo veo una cosa, que él conocía sus limitaciones físicas, pero quería ver al Señor. Entonces dice que corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Entonces veo que el anhelo que tenía Zaqueo de conocer al Señor Jesús lo hizo correr con esa emoción, con esa felicidad, ¿verdad? Para ver quién era Jesús, porque sin duda ya había oído de él. Entonces dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. En el versículo 7 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Zaqueo, yo veo aquí que Zaqueo se creía justificado por sus obras. Yo me imagino que Zaqueo decía: yo soy un hombre bueno, Señor. Aquí se ha puesto en pie delante de Jesús, pues quien lo conocía se arrodillaba, ¿verdad?, delante de él. Pero él, puesto en pie, le dijo: yo hago aquí, yo hago allá, yo hago cosas buenas, ¿verdad? Pero ¿cómo lo veía realmente el Señor? Dice el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay versículos más adelante. El Señor le había dicho que iba a llegar a salvar su casa, que lo vamos a ver más adelante, porque Él había venido a salvar lo que se había perdido. Zaqueo delante del Señor estaba perdido, pero para Zaqueo Él era un hombre bueno, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo nos vemos nosotros versus cómo nos ve el Señor muchas veces, ¿verdad? Pero al Señor le plació por misericordia llegar a la casa de Zaqueo. Y entonces en el versículo 9, Lucas 19:9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces veo que el Señor toma muy en cuenta
los anhelos de nuestro corazón y las acciones que tomamos para alcanzar esos anhelos. Zaqueo anhelaba ver al Señor, conocerlo, se subió a un árbol y eso le llenó de la misericordia del Señor. El Señor va a su casa y salva su casa, salva su vida y su casa. Entonces veo que uno de los resultados de los encuentros con el Señor Jesús es que salva nuestra casa, ¿verdad? Nuestra vida y nuestra casa. Tengo otro ejemplo, pero no sé si alguien quiere aportar algo más. Yo creo que José Carlos quiere también hacer una aportación respecto a lo que tú nos hablabas, ¿vale? Amén. Fíjate qué interesante lo que estaba diciendo ahí Valesca, ¿verdad? Y algo que yo veo siempre relacionado al ejemplo de Zaqueo. Tú mencionaste Apocalipsis, que es la palabra griega 602, que significa, en este diccionario significa revelación de una verdad. Significa también revelación por medio de sueños y visiones y revelación escatológica, pero me llamó la atención que significa revelación de una verdad. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó precisamente con Zaqueo, ¿verdad? Ahorita Valesca mencionaba el ejemplo de que Zaqueo se miraba de una manera y el Señor lo miraba de otra, pero cuando se encuentra con Jesús, le revelan la verdad. Ahí tuvo su apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis es manifestación, cuando el Señor se le manifiesta y Zaqueo tiene un encuentro con el Señor, entonces viene revelación y entonces dice, yo me miro de esta manera, pero el Señor me mira de otra. Y entonces va y clama misericordia y el Señor entra a la casa de Zaqueo. Y el Señor, sin decirle nada, él dice, voy a devolver todo lo que he robado, hasta 7 o 4 veces, no me recuerdo, voy a devolver, voy a pagar. Y él empieza a decir, yo voy a ayudar a los pobres, voy a dar esto, voy a darlo, porque la revelación del Señor llegó a la vida de Zaqueo por medio de ese encuentro, por medio de esa manifestación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros nos encontramos realmente con el Señor? Que va a venir esa revelación, ese apocalipsis, esa manifestación, y ese encuentro lo que va a provocar es que nosotros veamos qué es lo que el Señor ve en nosotros, qué le agrada, qué no le agrada, y entonces esa misma revelación va a provocar que empiece a haber una limpieza, porque la limpieza llegó cuando el Señor entró a la casa. Y recordemos que la limpieza del templo siempre se hacía de adentro hacia afuera, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar muchas cosas de afuera. Yo, para empezar, quisiera cambiar mis 50 kilitos por un par de six pack, ¿verdad? Pero antes de cambiar las cosas de afuera, la limpieza empieza de adentro. Pero ¿cómo encontramos nosotros o cómo sabemos nosotros que necesitamos cambiar algo? Lo sabemos por medio de ese encuentro con el Señor, de ese apocalipsis que nos va a traer revelación. Pero así rápidamente, lo otro que yo veo ahí es que Zaqueo, Valesca lo mencionó también, ella decía, él conocía sus limitaciones físicas y se sube a un árbol, ¿verdad? A ver al Señor. Eso me habla a mí de esfuerzo. Yo creo que todos anhelamos y necesitamos, más que anhelar, necesitamos tener un encuentro con Dios, ¿verdad? Pero si lo que necesitamos es tener ese encuentro con Dios, tenemos que hacer un esfuerzo. Romper los protocolos de alguna manera, por decirlo así, ¿verdad? Perder la compostura, tal vez así lo entendemos un poquito mejor, y buscar ese encuentro que traiga revelación y que provoque ese cambio en nuestro interior para vivir conforme le agrada al Señor. Eso es lo que provoca la manifestación de Cristo en nosotros. Sí, amén, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Que como el Señor viene y transforma nuestras vidas y transforma también nuestra casa, ¿verdad? Esa salvación que nosotros podemos estar proclamando sobre nuestra familia, al nosotros conocer al Señor, a nosotros tener ese encuentro con el Señor, también viene esa bendición para los nuestros, ¿verdad? Y esa revelación, como ustedes bien lo mencionaban, que trae orden a nuestra vida, ¿verdad? Cuando el Señor entra en nosotros, empieza a evidenciarse para nosotros mismos en qué nosotros tenemos que traer ese orden, ¿verdad? Entonces hacemos la invitación para los jóvenes que nos están escuchando en este momento, si alguno tal vez se ha visto limitado en buscar al Señor o que nos escucha por primera vez, nosotros te hacemos la invitación a que tú puedas acercarte, ¿verdad? A buscar del Señor, hacer ese esfuerzo, como ya lo decía Vale, como lo decía José Carlos, ¿verdad? De tú también romper esa barrera y decir, bueno, yo me voy a animar. Es que a veces tenemos
actitud o carácter para hacer ciertas cosas jóvenes y a veces buscar al Señor, ay, ahí sí me da pena, ¿va? Y mientras que a veces hacer lo malo, ahí sí no tenemos pena, ¿verdad? Entonces también nosotros romper con esa parte y buscar también del Señor y nosotros ver que nosotros vamos a hacer esa puerta por la que el Señor va a estar y va a bendecir nuestra casa. Amén. Entonces platiquemos del segundo ejemplo, hermanos, y vamos a cerrar también casi con lo de José Carlos, porque aquí el tiempo vuela. Amén. Qué maravilloso realmente. Como lo decías, Vero, el Señor trae una transformación y abarca. Es increíble, ¿verdad? Y maravilloso que cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, eso abarca a nuestra familia también. Recordemos aquel pasaje que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo primero y atrás viene mi casa. Gloria al Señor. Otro ejemplo que yo veía que pasa cuando nos encontramos con el Señor es que, como bien lo decía Vero, también transforma nuestra vida de una forma maravillosa. Y yo veo el ejemplo en el apóstol Pablo, que todavía siendo Saulo, se encuentra con el Señor, y yo quiero leérselos. Dice en Hechos 9:3, y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo era un hombre malo, perseguía a los hijos del Señor, los torturaba, los apresaba, incluso los mataba. En otras versiones dice que Saulo iba todavía respirando muerte contra los hijos de Israel. Entonces, pero el Señor por misericordia se presenta a Saulo porque ya había un propósito eterno, y esto yo lo veo muy ligado con la proclama de este año, porque precisamente el apóstol tocaba este ejemplo de que a Saulo le había sido quitada su vista y luego había recuperado la vista, ya siendo un hombre renovado, ¿verdad? Entonces veo que los encuentros con el Señor Jesús nos hacen recuperar aquellos llamados eternos que tenemos para nuestra vida, ¿verdad, chicos? Aquellos propósitos hermosos que el Señor tiene. Yo quiero seguir leyendo, dice el versículo 6, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En el versículo 8 dice, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Entonces, ahí le dieron una instrucción, le dijeron, levántate y se te dirá lo que debes hacer. Ve a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Entra en la ciudad, decía. El punto es que el Señor le cegó, le quitó, le inhabilitó la visión humana, la visión natural. Y cuando nos es inhabilitada nuestra visión natural, cuando nosotros dejamos de ver las cosas por nosotros mismos, entonces podemos escuchar la voz del Señor. Y precisamente ayer hablaba nuestro profeta de las instrucciones de parte del Señor a nuestra vida. Y las profecías también hablaban de las instrucciones del Señor. Y cuán importante es seguir estas instrucciones y obedecerlas. Porque cuando Saulo obedece al Señor y se va a Damasco, como le habían dicho, se encuentra con Ananías. Y dice que él ora por Saulo y la visión le es devuelta y es bautizado por el Espíritu Santo. De ahí en adelante, si ustedes empiezan a estudiar Hechos 9 en adelante, se pueden dar cuenta que empieza un cambio hermoso en la vida de Saulo, una transformación completa. Entonces yo veo que las cosas nos son restituidas, son recuperadas, esos llamados, esas bendiciones. Y entonces podemos ser vasos de utilidad al Señor cuando escuchamos su voz. Aleluya. Amén. Y eso es lo que nos da esperanza, porque alguien que tal vez había venido en el caminar, o puede ser que tal vez incluso no conocía del Señor, y puede estar diciendo, es que esas cosas son para otros, ¿verdad? Tal vez para algunos que han crecido en el Evangelio, otros que están ya dentro de la iglesia, pero realmente ese es el llamado y esa es la esperanza que hoy nosotros mismos también tenemos en nuestro corazón, para los de nuestra casa, para también todos los que nos estén escuchando, que el Señor tiene planes de bienestar para nosotros, que el Señor tiene un llamado, que independientemente de donde estemos hoy,
de lo que hemos venido haciendo atrás, tal vez hemos estado haciendo lo malo delante del Señor, pero hoy, en este momento, nosotros podemos tomar una decisión. ¿Verdad? El Señor nos puede cambiar la vida, y algo tan hermoso en lo que tú nos mencionabas, ¿vale? ¿Verdad? En este encuentro con Jesús de Saulo, que se convirtió en Pablo, ¿verdad? Fue una transformación de su genética. Y cuando nosotros hablamos de genética, también estamos hablando ¿de qué? De la Santa Cena. Es ahí donde nosotros vamos adquiriendo el carácter de Cristo. Es ahí donde nosotros nos vamos pareciendo poco a poco al Señor. Y vemos en ese versículo más adelante donde tú nos mencionabas, ¿vale? En Hechos 9, 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Necesitamos fuerzas para este final de los tiempos. Si alguien se ha sentido debilitado, venir a la Santa Cena. Esa bendición tan impresionante donde el Señor nos va a traer ese aliento que tal vez te has sentido decaído, pero el Señor te va a dar las fuerzas. Tal vez en tu casa puedes ver que todo está destruido, que no hay esperanza, pero al venir al Señor, al tener ese encuentro con el Señor, al ser alimentado por ese alimento celestial, vas a recobrar fuerzas y vas a caminar, vas a emprender ese vuelo, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia al final que debemos emprender un vuelo. José, ¿tú querías aportarnos algo? Amén. La Biblia dice que mejor es el final de un asunto que su principio. Y el principio de Pablo fue como Saulo, persiguiendo a la iglesia y matando cristianos. Pero tiene el encuentro con Jesús, frontal, algo radical, ¿verdad? Y es transformado, como bien lo acaban de decir, de su genética. Eso nos abre la Santa Cena que recién acabamos de tomar la semana pasada. Pero la Biblia dice que es mejor el final que el principio. Y como bien lo decía Vero, tal vez alguien nos está escuchando ahorita que no es cristiano, que no conoce al Señor, o que tal vez sí lo conoces y te alejaste y dices, Señor, pero si yo ya me alejé, ya la regué, ya hice lo que quería y ya no hay salida para mí. Pues acabamos de ver a Pablo que andaba matando cristianos, claro, en otros tiempos, en otros contextos, y que tiene un encuentro con Jesús y es cambiado de tal manera que de perseguir a la iglesia se convierte en el perito arquitecto de la iglesia. Y él dice en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todo aquel que ame mi venida. El final de Pablo fue completamente distinto a su comienzo, pero eso se logra cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Entonces no importa lo que tú hayas hecho de hoy para atrás, lo que importa es que si hoy buscas ese encuentro con Jesús, tu final a partir de ahora va a ser distinto y va a ser glorioso y va a ser un final de salvación, de misericordia. Vas a ver la gloria de Dios y vamos a poder decir como Pablo, hemos terminado nuestra carrera con gozo y guardamos la fe hasta el final. Amén, gloria al Señor. Y hermanos, y yo creo que eso es lo que ha pasado ahorita que ustedes hacían mención de justamente esto. ¿Cuántos de nosotros, si yo les pregunto a ustedes dos hermanos que me acompañan acá, realmente creían que íbamos a estar acá? Ustedes ya se veían, muchas veces no, éramos otra historia, otra era nuestra vida, que otro día les vamos a contar, ¿verdad? Pero como el Señor también nos transformó y nos ha venido, ¿verdad? Enamorando. Nosotros ya estamos por compresionar, no quisiera dejar, José, el ejemplo, tal vez tú nos lo das solo así como ya extra, ¿verdad? Estamos en tiempos extras, nosotros ya casi para darle tiempo a las hermanas, para darnos el ejemplo que tú nos mencionabas también, que los hermanos en algún momento lo puedan ir estudiando también, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo tenía por acá el ejemplo de Natanael, solo que aquí está. En el verso, en Juan 1:47, no le voy a leer todos los versos ya por el tiempo, pero ahí encontramos a Natanael. Y llega Felipe con él y le dice, Natanael, Natanael, yo se lo estoy parafraseando hasta con la emoción, ¿verdad? Yo me imagino que iba más emocionado Felipe. Pero Natanael, mira, encontramos al que andábamos buscando, del que predicó Moisés, al hijo de José, a Jesús, el de Nazaret. Y entonces Natanael le dice, ¿va a salir algo bueno de Nazaret? Y entonces Felipe le dice, ven y ve. Y cuando él se levanta y se disponen a ir con Jesús, el Señor lo mira de lejos y dice de Natanael, he aquí un verdadero israelita
Imagínense, o sea, el concepto, al contrario de Zaqueo, ¿verdad? El concepto que tenía Jesús de este hombre. Y entonces Natanael le dice, ¿y de dónde me conoces? Y el Señor le dice, desde antes que Felipe te hablara, yo ya te había visto cuando estaba sentado a la sombra de la higuera. Entonces, dos cosas miro yo acá y así bien rápidamente. Lo primero es que para acercarnos al Señor tiene que haber sinceridad. Tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser íntegros delante del Señor y acercarnos. Y mira, tal vez tú, como lo mencionamos hace un ratito, tal vez tú, tu condición actual no es la que tú esperas, tal vez delante del Señor. Tal vez estás como Zaqueo y no como Natanael, ¿verdad? Tal vez el concepto que Dios tiene de ti no es el que Dios espera. Pero lo que sí quiero decirte es que cuando te acerques a Dios tienes que hacerlo como un Natanael, siendo verdadero delante de Dios, y aprovecha el encuentro. Aprovecha el encuentro, aprovecha la manifestación de Dios para ser verdadero y entonces alcanzar libertad como lo hizo Jacob. Dice la Escritura que Jacob con llantos y ruegos, ¿verdad? Pero él tuvo que llegar y decir, yo soy Jacob, yo soy un engañador, un mentiroso, tomo por el talón, engaño, robo, miento, como cuando hay, recojo chencas y todo lo demás. Pero esa sinceridad delante de Dios lo hizo pasar de ser Jacob, un engañador, a ser Israel, un príncipe de Dios. Entonces eso es lo que tiene que haber en nosotros. Qué hermoso los ejemplos que nos han platicado, hermanos. Yo sé que llena de alegría, llena de esperanza nuestros corazones, y entonces los dejamos, ¿verdad? Con esta esperanza, con esa buena nueva de que en el Señor tenemos nosotros una esperanza de restauración de lo que hayamos venido, pero al encontrarte con el Señor hay un cambio genuino en tu vida, hay un cambio, hay una transformación y hay bendición para ti y tu casa. Te mandamos saludos, te bendecimos en el nombre de Jesús y no te vayas a desconectar, ¿verdad?, de la transmisión, porque ahorita vienen otras hermanas que también vienen a compartir con nosotros el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga, jóvenes, y primero Dios, estaremos en una próxima oportunidad. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel. Hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento, hazme fiel, en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga, hazme fiel, hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel. Venga. El Señor les bendiga en esta preciosa hora, amados hermanos. Quiero darle gracias al Señor por el privilegio que me da y a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta la intimidad de sus hogares. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración para poder tener la guianza del Espíritu Santo y poder recibir lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por la vida que tú nos das. Gracias, Padre eterno, por permitirnos recibir tu palabra, por permitirnos estudiar
y a través de ella ser edificados, consolados y exhortados. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que en esta preciosa hora podamos recibir esa preciosa semilla y poder fructificar al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado este tema Permaneciendo en la palabra. Dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 2 versículo 13: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, prestémosle atención, porque habéis vencido al maligno. Veamos el siguiente versículo. Dice la palabra de Dios: os he escrito, aquí ya empieza a haber una variación, dice, os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, y mire lo que dice acá, porque sois fuertes. Dice, y la palabra de Dios permanece, dice, en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si usted se da cuenta, hay dos mandatos en este versículo precioso, y a mí me llama poderosamente la atención lo que dice la palabra del Señor, porque dice, os he escrito a vosotros, padres, os he escrito a vosotros, jóvenes. En el primer versículo dice, y os he escrito a vosotros, niños. Pero me llama la atención que en el segundo versículo dice, os he escrito a vosotros, los padres, dice la palabra, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Me llama la atención porque da a entender entonces que nuestros antepasados conocen al Señor, conocen quién es el Señor. Pero cuando les escriba a los jóvenes, lo precioso es que acá menciona que ellos, dice, son fuertes, número 1, no son débiles, dice, y que la palabra de Dios permanece en vosotros, número 2, y número 3, porque habéis vencido al maligno. Me llama poderosamente la atención porque le da una atribución a la juventud. Entonces, la pregunta es, como joven, ¿qué estoy haciendo yo en esta tierra? ¿Por qué estoy viviendo estos tiempos? ¿Por qué el Señor me ha concedido que viva casualmente en esta época? Y yo considero algo bien precioso, porque si nosotros le prestamos atención a la palabra de Dios y a lo que dice acá, a estos tres elementos, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, creo que es vital que entonces nosotros en nuestra juventud le dediquemos todo al Señor. Recordemos lo que dice la palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y el Salmo 119, que bien precioso, dice, ¿cómo podrá el joven guardar puro su camino? Atesorando su palabra. Y este otro versículo nos menciona que guardando la palabra de Dios, nosotros vamos a ser fuertes y vamos a vencer al maligno. ¿Por qué menciono esto? Recordemos que Éxodo 12 nos habla acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto para la tierra prometida, Canaán. Usted bien conoce y bien sabe que ellos salen de Egipto, amados hermanos, dice la Biblia que atraviesan el mar, después del mar andan por el desierto, del desierto dice la palabra de Dios que llegan, tienen varios puntos donde ellos paran, pero en específico tenían que llegar al Jordán y del Jordán entrar a Canaán. La palabra de Dios nos muestra esto. Y es que cuando esto sucede en Números, dice la Escritura, ninguno de estos hombres que salieron de Egipto, de 20 años de arriba, está hablando nuevamente a la juventud y a una generación que no va a poder entrar. Dice, de 20 años para arriba, verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente, sino Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Num, pues ellos han seguido, fielmente al Señor. Ahora, estamos viendo una generación que va a entrar a Canaán, estamos viendo una generación que sí va a conocer la tierra prometida, pero es una generación que van a nacer ¿dónde? En el desierto.
Prestémosle atención. Recordemos que el pueblo de Israel por 430 años estuvo esclavo en Egipto. Cuando ellos salen en Éxodo 12, nosotros podemos ver que salen obviamente comiendo la Pascua, galardonados, siendo bendecidos por el Señor, pero salen apresurados. Pero es una generación que mientras en su trayecto iba caminando, iba murmurando, cometió diversos errores. Entonces hay una generación que es la que va a entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es esa generación? Usted lo pudo leer ahí conmigo. Es la generación de 20 años. Dice, hacia arriba no entrará, 20 años hacia abajo. Nos está hablando de una generación joven, pero era una generación que estaba acostumbrada a la idolatría, porque eran los ancestros que tenían los padres. Y si nosotros recordamos previamente el versículo que leímos, dice que nuestros padres conocieron al Señor. Por eso les escribe a los padres, porque conocéis al Señor desde el principio. ¿A qué quiero llegar? Hoy estamos viviendo una época trascendental, una época que el Señor ha preparado para nuestras vidas, pero hay algo que Él está marcando en nosotros, que es la fortaleza. ¿Y qué es lo que el enemigo viene a hacer? A atacar esa fuerza de la juventud. Usted bien conoce lo que la palabra del Señor menciona. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo para que el joven no se mantenga fuerte? Es atacar su gozo. ¿Y cómo lo ataca? Hay diversos ataques que pueden llegar a la vida de un hombre o de una mujer, a la vida de un ser humano. Podemos ver en la palabra de Dios, en Marcos 7:21, que de adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Gálatas 5:19 nos habla de las obras de la carne. En Romanos capítulo 1, versículo 24, 26 y 28 nos habla que fueron entregados debido a los deseos y a los desenfrenos que habían en el corazón del hombre. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque si bien es cierto, conocemos la palabra, pero hay cosas que muchas veces nos pueden desviar del camino, del propósito que Dios ha preparado para nuestras vidas. Si nosotros leemos todo el Salmo 119, podríamos conocer los propósitos de la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué me enfoco en esto? Porque la Biblia nos dice, en el primer versículo que leímos, dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces hay un principio que se manifiesta o es manifiesto en los jóvenes, la permanencia de la palabra. Por eso es que al enemigo muchas veces nos ataca en estas edades, en una adolescencia, en una juventud, en una madurez, entrando ya en años, quizás porque conoce muy bien hacia dónde Él nos puede conducir desviándonos del camino del Señor. ¿Y por qué le hablaba acerca de esto, de Números? Porque la palabra de Dios es específica y menciona quiénes heredan Canaán en el caso del pueblo de Israel, marcándose una generación distinta, una generación que nace, ¿dónde? En el desierto. Quizás alguien dirá, pero pastor, ahí en el desierto solo problemas, solo adversidades, solo dificultades. Sí, pero también la Biblia dice, ¿quién es esa que sube del desierto? Y estamos hablando de la amada, de la iglesia, la que va a ser arrebatada. ¿Cómo yo en mi edad puedo permanecer entonces en los caminos del Señor? Confiando plenamente en su palabra, amando al Señor con todo mi corazón, así como está el mandato, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice una versión, y otra dice con todas tus fuerzas. Entonces, en específico, para poder amar al Señor, yo necesito entregar todo por completo, y así me va a ir muy bien. Veamos lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Dice, cuando el Señor, tu Dios, te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, dice, y haya echado delante de ti muchas naciones, prestémosle atención,
los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Dice acá la palabra del Señor: 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Les está hablando claramente al pueblo de Israel. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo, no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Bueno, es un mandato que nosotros vemos en la palabra de Dios, bien marcado, una ordenanza que el Señor les da, y podemos leer en el capítulo 7 de las prohibiciones que el Señor le da al pueblo de Israel. Esto lo conocía claramente el pueblo del Señor cuando salió. El Señor les estaba hablando qué era lo que debían de hacer y qué era lo que no debían de hacer. Entonces, ¿por qué este tema? Y cualquiera era, pero ¿qué tiene que ver esto con los jóvenes? ¿Qué tiene que ver esto con conquistar Canaán? ¿Qué tiene que ver esto con la época que vivo? Deme un momento, ya vamos a llegar al punto. Por el significado que tienen cada uno de ellos. Y a mí me llama poderosamente la atención porque es contra ellos con los que hay que pelear para poder conquistar. Canaán. Y hay muchas áreas de nuestras vidas que nosotros tenemos que conquistar y que tenemos que ir identificando poco a poco a medida que vamos evolucionando en la palabra del Señor. Es importante conocer lo que Dios tiene para nuestras vidas y sobre todo es importante que nosotros conozcamos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Si nosotros llegamos a conocer a plenitud qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, vamos a poder identificar de una mejor forma aquellas cosas que nos pueden desviar de los caminos del Señor. Y sobre todo, vencer en el nombre de Jesús a aquellos opositores que podamos enfrentarnos. Recordemos que el Señor le habla acá al pueblo de Israel y le está diciendo, los voy a entregar. Quiere decir que esas áreas de nuestras vidas que quizás puedan tener dificultades, puedan tener adversidades, Dios las va a entregar y nos va a permitir que nosotros podamos ser más que vencedores siempre y cuando cumplamos con su palabra. ¿Quiénes son estas naciones? Los heteos representan miedo, los amorreos representan amargura. El heveo es un aldeano en su significado, el cananeo es un comerciante. El fereceo dice que es el que vive en el campo, el gergeseo el que retrocede y el jebuseo el que pisotea. Ahora, nosotros tenemos que aprender a conocer quiénes y qué son estos pueblos, estos tribus, y ahora lo que representan en el ámbito espiritual. Tenemos que aprender a identificar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede llegar a pasar en nuestras vidas. Por ejemplo, el hitita. Miedo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Biblia en lenguaje sencillo. Y el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Acá le estamos viendo un factor bien importante, la desnudez, es decir, estar sin cobertura. Porque es importante que yo esté cubierto. Acá hay una puerta que se le abre directamente en el caso de Adán y de Eva. Y si usted lo ve, lo voy a volver a postear. Dice que es el miedo. Pero ¿cuál es el factor ahí? La desnudez. Si vemos versículos posteriores, dice la Biblia que el Señor lo primero que hizo fue cubrirlos con pieles de carnero o pieles de cordero, dependiendo la versión. Pero viene el Señor
Y lo primero que hace es cubrir nuestras vidas cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador. Recordemos lo que la palabra dice en Efesios capítulo 2 versículo 1, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados. Bien sabemos que el miedo es una puerta y que nos puede llevar incluso a una destrucción, porque es importante identificarlo. ¿Cuántos jóvenes tienen miedos? Tienen metas, pero a la vez tienen temores, tienen miedos. Y al no enfrentarlos, el problema es que quizás no se dan cuenta de qué es lo que pueden llegar a alcanzar, hacia dónde pueden llegar. ¿Por qué? Porque como están con esta cobertura sin una cobertura, sino están desnudos, entonces lo primero que hacen es esconderse. Prestemos la atención a aquel que vive separado, aquel que no quiere estar cerca de alguien, que aunque uno lo invite a una reunión, dice, yo prefiero quedarme en mi casa, yo prefiero estar solo. No, gracias. Vive aislado, y entonces al vivir aislado empiezan los temores, los pensamientos, empiezan los ataques a la mente, empiezan los ataques al corazón, y es ahí donde empiezan a darse otros factores. Importante que nosotros identifiquemos el miedo. ¿Y cómo es vencido esto? Cuando tenemos cobertura. Es bien importante y bien sencillo. Entender que la cobertura nos va a dar una protección, pero que a la vez nos va a quitar todo temor. Voy un poco rápido, que es extenso el tema. Después podemos ver a los amorreos. ¿Quiénes son los amorreos? Estos representan amargura. Hechos capítulo 8, versículo 23. Porque veo que estás en hiel de amargura, dice, y en cadena de iniquidad. Palabra de Dios para todos, dice, veo que estás lleno de amargura, y envidia. Pero prestémosle atención a esto, porque acá ya dice, y vives atado por el pecado. Miren cómo es eso, amargura, envidia y ataduras al pecado. Normalmente una persona que está amargada busca cómo amargar a otra. ¿Y por qué se puede amargar una persona? Por diferentes vivencias, por diferentes experiencias que ha tenido en la vida. Y podemos ver en las escrituras que hay jóvenes también que se han amargado. Por ejemplo, Esaú. Un hombre que desechó su primogenitura, no le importó, y dice la Biblia que él la vende por un plato de lentejas. Tiene hambre, llega cansado, dice a punto de desfallecer, y lo primero que dice es a su hermano, dame de comer, y cuando él le da de comer le dice, sí, pero dame tu primogenitura. Él la desecha después, dice la Biblia. Amado hermano, que él llora amargamente al enterarse que su padre ha bendecido a su hermano y que le ha dado todo a su hermano. Hay cosas que quizás nosotros podemos entregar incluso como hijos de Dios, o que ya estamos en los caminos del Señor y podemos desechar un privilegio, podemos desechar incluso nuestra propia salvación, y quizás no podemos valorar o ver en este momento qué es lo que estamos perdiendo, y que cuando ya vemos que alguien más lo tiene y no lo podemos recuperar, viene el enojo y vienen raíces. Y la Biblia nos enseña que hay que tener cuidado de que brote cualquier raíz de amargura en nuestro corazón. Entonces, una persona amargada tiene demudado su rostro, por ende su actuar es totalmente distinto, y trata la manera de contaminar a otro. Si le prestamos atención, el versículo mencionaba que también hay envidia. ¿Por qué puedo envidiar yo a alguien? Porque tiene algo mejor de lo que yo tengo, porque quizás, hablando quizás de, pongamos un ejemplo, porque tiene un mejor celular, saber ni qué estar haciendo, de plano anda metido en algo, y puede estar envidiando lo que otro tiene. Podemos estar envidiando un privilegio, podemos estar envidiando una casa, un vehículo, qué sé yo, qué cosas pueden haber en nuestros corazones. Pero esto nos conlleva que nos podemos amargar. Y si nosotros nos amargamos, entonces viene otra consecuencia, atadura al pecado.
Es importante que nosotros veamos esto, porque mucha gente entonces no puede salir, hermanos, del pecado, porque puede estar atado y amargado. Veamos otro ejemplo, Lucas 15, el pródigo. Ustedes saben bien que él pide su herencia, dice la Biblia que vende todo y se va a vivir a otro país donde malgasta todo. Llega a un punto de degradación que es cuidador de cerdos, deseaba comerse las algarrobas que los cerdos comían, y la palabra de Dios nos enseña que un día vuelve en sí y dice: iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces vemos que él regresa a casa, el padre lo ve y lo primero que hace es cubrirlo, lo abraza, lo besa. Dice, no, prácticamente el otro no había terminado de hablar cuando el padre ya lo está cubriendo, le cambia las vestiduras, le cambia el calzado, le pone anillo y hay fiesta en esa casa. Entonces su hermano escucha y le pregunta a uno de los siervos: ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando en la casa? Tu hermano, el que se había perdido, ha regresado. Rápidamente, él se molesta y lo que hace es irle a reclamar al padre. ¿Cuántos de nosotros como hijos, al ver de que nuestro padre actúa de una forma con nuestros hermanos, puede causar incluso amargura? Veámoslo desde ese punto. Porque él se molesta, él le dice, él empieza a reclamar: cuando me has dado un becerro de los más engordados para comer con mis amigos? Y el padre le contesta: pero si todo lo que está acá es tuyo, solo es que tú lo tomes. Prácticamente es lo que le da a entender. Pero él, al ver lo que están haciendo con su hermano, al restituirlo, si usted lo quiere ver de esta forma, al que el padre recupere a ese hijo perdido, él se está amargando. Entonces tiene actitudes que no son correctas. En vez de alegrarse, él se enoja. Él tiene un descontento en su corazón. Y el pueblo de Israel a esto se enfrentó en lo físico, pero hoy para nosotros son cosas espirituales, áreas de nuestras vidas que nosotros tenemos que ir conquistando. Y hay varios ejemplos en la palabra de Dios que nosotros podemos ir viendo acerca de jóvenes que se amargaron, acerca de jóvenes que en algún momento ellos por diferentes cosas que han visto en sus vidas se desviaron. En este momento viene a mi mente David, dice la Biblia que él no corrige a uno de sus hijos por una injusticia que comete y viola a su hermana. Entonces otro de sus hijos se levanta en contra de su padre para perseguirlo y toma justicia por sus propias manos. Y a mí me llama la atención porque él al ver que su padre no corrige lo que su hermano hizo, entonces él toma venganza por sí mismo. Y ese es un problema que puede haber en nosotros. Y lo importante para desactivar la amargura es que hablemos. Es que nosotros hablemos. Si nosotros hablamos, estamos desactivando aquellas cosas que pueden haber en nuestros corazones. Ya vimos al miedo, ahora estamos viendo la amargura. Entonces es importante que tú como hijo de Dios empieces a identificar qué cosas pueden haber en tu vida que quizás puedan estarte afectando y quizás te puedan estar en algún momento separando de la presencia de Dios. Vemos al heveo o a los heveos. Estos significan aldeanos. Hay que prestarle atención a este versículo. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Biblia Kadosh. Aquel que se aparta de amigos busca su propio deseo, pero en todo tiempo será responsable, dice, del desprecio. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con un aldeano? Un aldeano normalmente vive lejos, no vive cerca de la ciudad. Entonces vive en tierras separadas. Al ver este ejemplo, nosotros podemos interpretarlo de esta forma. El que se está aislando, el que se está separando, no va a encontrar una amistad. Por eso dice la Biblia, si alguien quiere amigos, que se porte como amigo.
Pero acá en este versículo es precioso porque cuando lo vemos dice, aquel que se aparta de amigos, dice, busca su propio deseo. Pero en todo tiempo es responsable del desprecio. Entonces, ponía al principio un ejemplo. Cuando alguien tiene miedo, se aparta. Quizás tiene temor de hacer una amistad. Pero en este caso, cuando vemos que hay jóvenes que quieren vivir aislados, apartados, y quizás la primera respuesta que es, ¿y por qué no te acercas? Es que a mí nadie me busca, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me mira, es que como yo no tengo lo que tiene otro, empezamos a justificar. Pero según lo que esta versión menciona, dice la Biblia, dice que aquel que se aparta de sus amigos y busca su propio deseo, dice, en todo tiempo será responsable del desprecio. ¿Y a qué desprecio? Al que él pueda estar viviendo. No podemos responsabilizar a otros de las cosas que a nosotros nos están sucediendo y decir, no, es que él me hizo daño, es que es por esto, es que es por lo otro, cuando muchas veces somos nosotros los que queremos vivir alejados. Yo recuerdo cuando entré a la universidad, no hace mucho, entré de 16 años la primera vez a la universidad. Y para mí era un mundo nuevo, entrar a esa edad. Y bueno, entré con temores y por eso les estoy predicando esto, porque son vivencias. Entré con miedos cuando miraba a la gente grande, la costumbre de estudiar todos los días por la mañana a pasar ahora a estudiar por las noches. Aguanté, sin mucho, 15 días, me retiré de la universidad. Y no encajé. El siguiente año volví a entrar a la universidad y me cambié de carrera. Empecé a estudiar una ingeniería, recuerdo. Iba bien, pero tenía ciertos temores, ciertas dificultades. Entonces me apartaba, casi no tenía amigos. Quizás 2 personas conocía. Me volví a retirar, me volví a apartar. Y en la tercera ocasión me volví a cambiar de carrera también. Y recuerdo que el primer semestre solo tuve 4 amigos. Imagínense. Vivía aislado, vivía separado. Yo llegaba con los licenciados y les decía, mire, yo trabajo y como yo trabajo quiero hacer mis trabajos solo. Todas las tareas que ustedes me dijeron, no, me decían. Tiene que hacer sus trabajos con sus compañeros. Pero es que nada, yo vivía la forma de aislarme. Entonces, pasado el tiempo, obviamente nadie me buscaba. Y a veces yo le decía a mis padres, pero es que no tengo amigos, es que nadie se me acerca. Pero es que al final yo era responsable de ese menosprecio o de ese desprecio, de vivir alejado. Porque yo lo estaba sembrando y yo lo estaba cosechando. Entonces, muchas veces así podemos estar, incluso hasta alejados de la misma presencia de Dios. Recordemos que la palabra dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. El Padre. Ahora el Hijo dice que Él sale a buscar pecadores, pero ya nos encontró. Entonces evolucionemos a esa faceta. Ya no de un desprecio, sino a donde Él nos busque como adoradores que somos. Que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de su gracia, como dice la palabra de Dios, y que podamos tener la libertad para poder vivir conforme Él quiere. El cananeo, este es un comerciante. Apocalipsis capítulo 18, versículo 11, dice, los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías, hablando de Babilonia. Pero veamos cómo dice la Biblia en lenguaje sencillo. También lo lamentarán los comerciantes del mundo. Aquí ya lo cambia de otra forma. Y llorarán, pues ya no habrá quien les compre nada, porque Babilonia les compraba. Recordemos que cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de la ciudad que va a caer, pero también es representada como la gran ramera, dice la Escritura. Ahora, Babilonia
se dedicaba, según lo vemos en Apocalipsis, a comercializar. Y nosotros hoy podemos ver, según la palabra, por ejemplo, Judas traiciona al Señor, lo vende. Y si vamos al libro de Génesis, dice la Biblia que José el soñador era envidiado por sus hermanos. Lo meten a un pozo. Entonces Judá tiene una idea, que es venderlo, vender. Imagínense, y Judas y Judá vienen relacionados en la misma palabra cuando buscamos el original. Pero, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Quizás yo puedo estar vendiendo mi talento. Quizás yo puedo vender lo que Dios me dio. Y va a haber siempre alguien que va a querer comprarlo. A esto hay que prestarle atención. En algún momento yo puedo vender el talento que Dios me ha dado. En algún momento yo puedo vender el privilegio que tengo. Imagínense, ya vimos en un ejemplo anterior una primogenitura que es vendida por Esaú. Entonces llama la atención porque hay cosas en las cuales nosotros podemos comercializar. Hay cosas en las cuales nosotros podemos cometer estos errores. Y de esto nos tenemos que cuidar. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Ya veíamos previamente que en Marcos 7:21 salen los malos pensamientos y que esos malos pensamientos se vuelven obras. Pero creo que es en 2 de Timoteo cuando nos habla del hombre del tiempo del fin. Dice que será amador de sí mismo, jactancioso, orgulloso, como él ninguno. Pero va a ser vendetalentos. Es importante que nosotros le prestemos atención a esto. Y recordemos que el primero que comerció consigo mismo fue Luzbel. Ahí habría que profundizar algo más, pero cualquiera, pastor, pero yo soy joven y ¿qué puedo comercializar? Hay cosas en las que te puedes desviar y quizás incluso hasta caer en malos negocios si no son correctos delante de la presencia de Dios. Todo eso hay que prestarle atención, hay que ver cómo está nuestro caminar y sobre todo que la lámpara del Señor sea su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Fíjense que viendo esto podemos ver a varios jóvenes que se mantuvieron íntegros delante de la presencia del Señor. Podemos ver a un José, podemos ver a un Daniel, podemos ver a un Josué, a un Caleb, podemos ver a un Gedeón, podemos ver a los amigos de Daniel, al mismo Daniel. Esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver incluso a un Timoteo, que la Biblia dice, como el apóstol Pablo le mencionaba, antes de todo, sé ejemplo. Podemos ver a un Esteban, podemos ver a varios en su juventud que lo que hicieron fue guardarse. Podemos ver a una Ruth en su juventud viuda, que por haberse mantenido bajo cobertura de redimida. Entonces, cualquiera dirá, pero pastor, sí que difícil son los tiempos, miren la ciudad en la que yo vivo, la ciudad es alegre, sí, pero tú te puedes deleitar en la iglesia, tú te puedes gozar en la casa de Dios. Si nosotros los cristianos somos alegres, nosotros los cristianos nos deleitamos en la presencia de Dios. Lo único que tú tienes que hacer es encontrar ese deleite en su casa. Por ejemplo, para mí, la alabanza y la palabra son los dos deleites preciosos que yo encuentro. La oración, la búsqueda constante al Señor. Yo me deleito, me gozo en lo que hago. ¿Por qué? Porque mi amor está por completo para el Señor. Estoy enamorado de Él, de su presencia, de su misericordia. Y lo que más deseo es agradarle. Por eso
Y todo sale por lo que se puede comercializar. Pero de todo esto hay que tener cuidado. El fereceo, el que vive en el campo, mire esto. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Biblia Latinoamericana 2005. Caín dijo después a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se lanzó contra su hermano, dice Abel, y lo mató. ¿Figura de qué son estos? De aquellos que no viven dentro de la iglesia, sino que viven separados de la iglesia. Veamos lo que dice: lo llevó a un campo. Aquellas cosas que no se quieren hacer, que se quieren hacer solo en lo secreto, perdón, no se quieren hacer en lo público. Veamos. No dice que lo llevó al templo, sino se lo llevó a un campo, lo empezó a sacar de la presencia de Dios, a sacar de la comunión con el Señor, lo empezó a alejar hasta que ¿qué? Hasta que lo mató. Entonces, previamente el Señor quiere ministrar el corazón de Caín. Le dice: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué está demudado tu rostro? El Señor le habla. Tuvo un tiempo previo para ministrarse, pero como no lo hizo, ¿qué prefirió él? Matar a su hermano. Entonces es figura de aquellos que cuando tienen la oportunidad de hablar y despojarse, prefieren guardar las cosas y actuar en contra de sus hermanos. ¿Y cuántos jóvenes hay así? ¿Cuánta gente puede estar hoy muerta espiritual? Jóvenes espiritualmente, sobre todo porque a alguno de sus hermanos le hizo daño. Y para esto tenemos que tener corazón, madurar sobre todo y confiar plenamente que el tiempo de nuestra visitación va a llegar nuestro tiempo, pero todo tiene un proceso. Y valga la redundancia, dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Entonces yo estoy en este momento dando como ejemplo diferentes escenarios en los cuales nosotros nos podemos encontrar como jóvenes. Yo, claro, cometí mis errores, no soy perfecto, en algún momento mostré mi humanidad, pero le he pedido al Señor que a través de su palabra, que a través de su espíritu pueda cambiar mi corazón, para que yo pueda hallar gracia delante de Él. Y en este tiempo o año de recuperación que ha sido decretado, que podamos recuperar a aquellos que en algún momento se han separado de la presencia de Dios. Que los podamos recuperar, que si te toca pedirle perdón a alguien que le hiciste daño, tú lo puedas hacer y no lo resultes matando, espiritualmente hablando. Que tú seas, hermano, un canal o hermana, un canal de bendición para poder edificar a otros. Pero sobre todo, para que se puedan recuperar aquellos que se han alejado, porque es un tiempo que fue profetizado, es un tiempo que ha sido preparado. Aquel que se cayó, aquel que se había perdido, va a regresar a casa, y tenemos que tener nosotros esa facultad de poderlo recibir, ese amor. No que vas a ver a alguien y tú, ya vino otra vez, este privilegio quiere, algo. Hermano, que maduremos. El Señor nos va a transformar, el Señor nos va a bendecir, pero es necesario que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. El jerjeseo, este es el que retrocede. Miren pues, dice la Biblia: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación, dice, del alma. Y me gustó mucho cómo lo menciona esta Biblia, porque dice: nosotros jamás nos hemos vuelto atrás, lo cual sería fatal. Por el contrario, nuestra fe en Él garantiza la salvación de nuestras almas. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que retrocede? Porque perdió su fe. La Biblia dice: puesto los ojos ¿en quién? En el hermano,
en la hermana, en los problemas. No, dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a evitar yo retroceder? Porque van a haber circunstancias que me van a hacer retroceder. Miren, si el mismo Señor Jesucristo fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Él fue llevado 40 días al desierto por el Espíritu, dice la palabra de Dios. Y el diablo, cuando ya vio el día 40, lo empezó a tentar. ¿Por qué busca el momento del cansancio, el momento en el que él va saliendo ya de la presencia, si tú lo quieres ver así? Porque llega un momento de debilidad, de un agotamiento físico. Entonces es donde el diablo va a querer atacar, te va a querer desviar. Ay, ya me cansé mucho de este privilegio. Miren, en el tiempo que estuvo la pandemia, a mí me llamaban hermanos, pastor, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Pastor esto, pastor lo otro. Amén. Se abrió la iglesia y no los he visto. Y otros que quizás un par de llamadas, pero ahí están, fieles, delante de la presencia de Dios. Yo he visto gente, hermanos, que en este tiempo retrocedió. Se enamoró de un privilegio, no se enamoró de Dios. Se enamoró del lugar físico, del templo, y no hizo de su casa una morada. Entonces eso le impidió tener fe, tener un punto de contacto con el Señor. ¿Y qué hizo? Retroceder. Mi confianza está puesta en el Señor y sé que les hemos de volver a ver, pero para eso nos tenemos que preparar. Y voy a terminar con el Jebuseo, el que pisotea. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. El orgullo lleva al hombre a la humillación. El de espíritu humilde alcanza honores. ¿Por qué hablamos de este versículo? Porque cuando nosotros somos orgullosos, creemos que estamos encima de todos. Como yo no hay dos. Claro, no lo hay, si el molde se rompió. Hermano, muchas veces podemos tener un concepto mayor de sí mismo. Y Dios nos va a trabajar. Porque cuando tenemos orgullo, no nos importa pasar encima del que sea. Lo que queremos es alcanzar solo un honor, solo un sitio para nosotros. Y la Biblia no nos habla de eso. Fíjate que hace unos años nos invitaron ahí con Rodrigo a un retiro de jóvenes. Lo habían puesto a predicar a él y también me tocaba predicar a mí. Y nos dieron privilegio. Y cuando llegó mi día, yo dije, bueno, hoy sí me toca predicar. Y ya había preparado un esquema, un mensaje. Yo dije, hoy voy a dar un mensaje glorioso y que esto y que el otro. Pero había algo en mi corazón que no estaba bien. Entonces, el que iba de encargado de jóvenes dice, el Señor me puso un sentir. Hay que lavarle los pies a los jóvenes. Imagínate cómo me trabajaron, yo me estoy ministrando abiertamente, cómo me trabajaron mi orgullo, porque decía el pastor hay que tenerlo en un lugar cuidadito, ¿verdad? Porque hay que darle, no hermano, el Señor me trabajó, yo no recuerdo, habían muchos jóvenes, esa vez estuvimos ahí en Izabal, creo que fue una semana, pero hermanos, habían muchos jóvenes. Yo no sé cuánto fue la cantidad de personas que a mí me tocó lavarle los pies. Y me terminaron de trabajar mi orgullo, porque llegó un muchacho y me dijo, tengo hongos. Tengo hongos en los pies. ¿Me los lavas, sí, pastor? Apúrate, le dije, mete los pies, pero apúrate ya. Y se los lavé, claro. En ese tiempo yo solo me sentía avergonzado, pero pastor le está lavando los pies y si el Señor Jesucristo lo hizo, sí, pero para entonces mi madurez no era la que tengo en este tiempo. Yo quería un honor
no quería servir. Imagínense, cuando Dios nos llama a servir y no a ser servidos. Porque Él vino a servir y no vino a ser servido. Entonces trabajaron esa área de mi vida. La tuvieron que trabajar. El Señor la trabajó. Ahí me fue pinchando. Me fue quitando ciertas altiveces, me fue quitando ciertas cosas para poder amar lo que Él ama. Y quizás, claro, te estoy dando mi punto de vista pastoral. Ese es mi punto de vista. Pero también en cuanto a mi edad, en cuanto a mi juventud, te puedo hablar de que perdí muchas cosas por no prestarle atención a la voz del Señor, que quisiera tener en este momento, con anhelo, volver a recuperar aquellas cosas que perdí por desviar mi mirada del Señor. Y pues al final es Dios de tiempos, ¿verdad? Y Él determinará qué va a hacer. Entonces, ¿cómo voy a poder vencer estas áreas de mi vida? ¿Cómo las voy a vencer? ¿Cómo voy a poder lograrlo? Dice Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado el que guarda la ley. Mira estas 5 versiones. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin visión el pueblo se relaja. Si observa la ley vivirá feliz. Si no hay profetas, el pueblo se desmanda, felices los que observan la ley. Donde no hay dirección divina, no hay orden, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Cuando no hay visión profética, el pueblo queda sin freno. Feliz, pero feliz el que observa la ley. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque estamos viviendo tiempos que son proféticos para la iglesia. Pero, ¿cómo relaciono estos versículos con el primero? Porque dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y acá dice, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ¿cómo voy a permanecer en los caminos del Señor y voy a lograr vencer estas áreas de mi vida? Teniendo la palabra de Dios, no solamente un libro físico, sino guardada en mi corazón. Lo importante de atesorar la palabra. Y para esto, hermano, es necesario amarla. El Salmo capítulo 1, versículo 2 en la Biblia, lenguaje sencillo, dice que Dios ama a quienes estudian, a quienes meditan su palabra de día y de noche, o de noche y de día. No hay excusa para que tú digas, pero es que yo soy joven, yo quiero mi juventud, pastor, disfrutarla. La puedes disfrutar con el Señor, te puedes deleitar en el Señor. Y ahora te digo, ¿para qué te dejaron en este tiempo? Para que seas más que vencedor. Ese es el propósito, que tú levantes a otros a que se habían caído, que habían tropezado, que puedas levantar a un oprimido, que puedas levantar a aquel que quizás en este momento está perdiendo su salvación, pero que Dios te levante como canal para que tú puedas bendecir al pueblo del Señor. Eres más que vencedor. Mira, aunque Daniel y sus amigos vivían en Babilonia, Babilonia no vivía en ellos. Ellos se propusieron, dice el capítulo 1, no participar de los manjares del rey, no ser partícipes de nada del rey. Dice que solo comían legumbres y su aspecto, dice la Biblia, 10 días después era mucho mejor que el de todos los que participaban del banquete. Y su inteligencia, porque mira, hasta en eso te vas a caracterizar, porque recordemos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el ser temeroso delante de su presencia te va a permitir ser más que vencedor. Que Dios te bendiga en esta hora. Acompáñame a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por habernos permitido recibir lo que hoy has preparado para nuestras vidas. Permítenos vencer aquellas áreas en las cuales somos débiles, para que tu nombre sea glorificado y sobre todas las cosas tú recibas la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Hasta pronto.
cosa